Tenemos el gusto de tener a nuestra directora invitada del sur, con esta Catherine Lassenberg, que es maestra, y el doctor Héctor Romo Parra, investigador aquí de la universidad. Nos van a hablar de la parte científica de los planetas, la parte musical de los planetas, y a lo mejor a la parte astrológica que tenía en mente Gustav Holst cuando compuso esta obra. Muchas gracias. Gracias por venir. ¿Tenemos la traducción? ¿La traducción? You can start. Ok, buenas tardes. Maybe, sí. Oh, gracias. Buenas tardes. Es un placer estar aquí, hablar de los planetas en todas las formas. Why am I speaking Spanish? Yeah, I think it's better if I speak in English. You have some translation? Yeah. ¿Necesita traducción o puede hablar en inglés? Oh wow, even better. Thank you so much. I think I'm sure everyone speaks better English than I speak Spanish. So let's just try. Yes, thank you for inviting me to this discussion or talk about the planets. It's very interesting to compare this piece of music, the planets, and the way that the composer, Gustav Holst, saw the planets, to compare that with what we know about the planets today, because it's completely different, of course. Gustav Holst, in about 1912, 1913, became very interested in astrology. When he was on a journey, he started to talk to some friends about astrology, and he was very interested in mysticism anyway. And he was obviously an English composer, and he was finding it very difficult to write larger compositions. English composers didn't write very many symphonies, for example, like the German, Austrian tradition or Russian. So the idea of the planets and the character of each individual planet inspired Holst to write what is his biggest and most famous work. So it has 7 movements, which represent 7 planets. And what a shame, I always think that Earth is not one of them, our planet. I don't know why he missed it out, because we know about it, I don't know. But he chose the 7 planets that we knew about in that time. Now we have Pluto. Is it really a planet? Not anymore. Huh? There was one other English composer that wrote a movement for this suite called Pluto. But since it lost its status as a planet, then they didn't play it anymore. So it remained 7 movements. And I'm always looking, when I'm reading and listening to music or thinking about music, I'm always looking for the comparisons between the scientific and the musical. And to be honest, I cannot find very many. We have the biggest movement, the longest, the most impressive movement is Jupiter, the 4th movement. And it's obviously the biggest planet, the most impressive. It's very big, right? Jupiter? It's massive. Yeah, not far from a star. And the other point of contact that the scientific and the musical has is with Neptune. And Neptune obviously is incredibly far away. I can't begin to imagine how far away it is. How far away is it? Very far. Very far. It's very far away. And I don't know if some of you already know the suite by Gustav Holst, but the last movement is Neptune. And one of the most fantastic moments in not only this piece, but in really a lot of English music, is the end of the movement, the end of the piece, where Holst uses a female chorus, which is off the stage. We can't see it. We can only hear it, not singing any words, just wordless singing. Sorry, they sound much better than me. And
at the end of this movement, Holst writes that the chorus should be in a different room, and then somebody, the very important job, should close the door, which separates the chorus from the public, from the orchestra. So we have this feeling of just moving away into outer space. And for me, this is just an incredible musical image of also the scientific, but also the farthest away from at least in our solar system almost, that we can get in music, in our minds, and also scientifically. And that, for me, that is where both of these worlds meet in the end of the piece. But the other movements, they don't really have much to do with the scientific aspect of the planets at all. But I will talk briefly about each one. Also, another thing that Holst did, he changed the order of the planets. He wrote the movements, and then he sorted them into an order which made musical sense. So he started off, composed Mercury, which is the first planet from the sun, obviously, but it wasn't a very good beginning to the piece. And he realized that Mars, the music to Mars, was going to be a much more impressive opening to this whole piece, which is a big piece, 50 minutes of music. And Mars, obviously, in astrology, also in Greek mythology, Roman in this case, is the war, the bringer of war, the god of war. And the music that Holst composed for this is one of the most effective descriptions of war and the horror of war that you can find anywhere in music, especially up until this time in 1914, which was coincidence, of course, in the war, but it was written with the idea before the war. And very spontaneously, we decided I could just play a little bit of each movement, because it's very dry if I'm just talking all the time. And let's just hear the beginning of, just in the middle, after the beginning, it's very quiet, of the very first movement, Mars, the god of war. So he starts off like this. Right. So it's very dramatic, very dramatic. And if you listen carefully, you can hear this rhythm which goes da 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 dum bum 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 ba 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 bum 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 bum. And what is unusual about this is that it's in 5. Most music is in 4, 1, 2, 3, 4, or in 3, but this is in 5, which makes it feel very unsettling. It's very unusual. It's menacing. It seems to be the word of the week. It's da 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 dum bum 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 bum. It's insisting. It's very mechanical. And the way that this orchestra, I must say, is absolutely fantastic. The way the orchestra plays it for me is really does give the character of this aggressive, menacing, huge army marching. And I'm sure that people who know the music for Star Wars by John Williams will recognize this influence. The Imperial March, dun, 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 dun. That's in 4. 1, 2, 3, 4, dun, dun, 2. But this was in 5, but it's very similar texture. And Holst uses all kinds of effects to portray this horror. He uses at the very beginning, the strings are playing not with the hair on the bow, but with the wood of the bow on the other side. So it sounds like... So it sounds really strange. It's very, very disturbing. And then we have this melody, which isn't really a melody, it's just notes. So that's Mars, right? I won't talk too much. And then we have the biggest
contrast I think we can find in music. The second movement is Venus, who is the bringer of peace. And also love, of course. And here we have this incredible description of peace on the earth. And it is such a beautiful movement. It really gives you hope. After the depiction of war, we have this incredible peace. And everything is going to be okay. It's really wonderful. And the next movement again, complete contrast. Mercury, the winged messenger, is kind of hyperactive. So it's always changing his character. There's lots of little figures in the music. It's very fast. He uses instruments like the celeste, which is like glockenspiel, very high up violins, and you can really tell it's like a person, a figure who is just cannot keep still. It's just an incredible depiction. Then we have, as I said, Jupiter, the most famous, also in England, because it has a big tune, a melody in the middle, which is very famous in England. It became a hymn almost. And I always feel when I'm conducting this piece, wherever I am in the world, I always feel here is a little bit of England, the nice part of England. And not everything is nice in England, but this part is really nice. Jupiter, the bringer of jollity. Again, it's a very optimistic, positive piece of music, and it's really great fun to play. Then the character changes again, totally. We have Neptune, the mystic, the magician, not the magician, the mystic. And this apparently was the favorite movement of Gustav Holst. And for me, when I was learning the piece, or the first few times I listened to it, I couldn't really understand it. It's a bit difficult, the language, but that is the mystery. That's why it's the mystic, because it's difficult to understand. Again, the musical effects are fantastic. Number 6, the magician, Uranus, is a little bit like the piece The Sorcerer's Apprentice by Dukas. Grotesque themes that go through the whole orchestra, lots of brass, very loud, amazing depiction of a magician casting spells that sometimes may go wrong or not. Also very lively music. And then the last one, Neptune. This is really the last one, which is just floats out into outer space. We have flutes, harps, celestes. It's very ethereal, a new word which I learned today in Spanish. And it just gives us the impression of drifting away. And those are the astrological components and characteristics that Holst was so attracted to in the planets. I don't think really that Holst knew anything. There wasn't really, I don't know how much was known in 1914, 18, a lot. I don't think that interested him very much at all. He was very much into this character. And how would you depict, the scientific side of the planets in music? I don't know. I'm wondering for myself if we should change the way that we interpret the pieces, knowing more about the science behind the planet, but I decided not to. I decided to keep with the absolutely astrological character of each piece and try to bring out the gestures in the music that will help the audience to understand and to almost visualize each image and each character of every movement. It's such a successful piece. It's a masterpiece of orchestration, of characterization. And I must say again that the way the orchestra is playing it, if you're going to come to the concert or if you're playing in the concert, is going to be very, very enjoyable. It's going to be spectacular, I think. I think it's a bit of time for some science now, some real science. Maybe we'll come back and have a chat a little bit later, but I'll hand over. That is it. Thank you very much. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la maestra Catherine. Ya
nos dejó a todos con unas ganas de salir corriendo y que el concierto fuera ahora mismo, ¿verdad? Bueno, no es casualidad, como saben, el concierto está vendido. Yo espero conseguir los boletos porque ya no alcancé. Bueno, quiero agradecer, creo que este es un tipo de eventos que debían de repetirse. La verdad, felicitaciones a los organizadores. Muchas gracias particularmente a Miguel Martín. ¿Dónde está? No lo invitaron. Bueno, él me invitó personalmente y creo que acercar más y más público al arte hace una comunidad más libre, más plena, más feliz. Y yo creo que de esto se trata esto. Muchísimas gracias por aceptar la participación. Yo sé que está exhausta, llegó el lunes. Estamos un poco casi abusando, pero muchísimas gracias. Yo quiero platicar un poco, no del lado científico, sino de esta sinergia entre la ciencia y el arte, en particular la astronomía y la música, que viene un poco a cuento por la obra que va a ejecutar la Orquesta Sinfónica bajo la batuta de la maestra Catherine. Entonces, bueno, la mitología está allí. Puse aquí solamente algunos, bueno, Venus con el dios de la guerra, con Marte, a un lado el dios alado, Hermes en Grecia, Mercurio para los romanos, y Júpiter, el rey de los dioses. A Saturno no lo invité porque tenía la fea costumbre de comerse a sus hijos, y entonces, por ser un padre abusador, no lo puse. Curiosamente, Júpiter, aparte de ser parte de un sistema del cual la Tierra, en el cual la Tierra se formó al mismo tiempo que el Sol, Júpiter ha cumplido una misión de un dios bueno, protector. Esto lo sabíamos, pero lo comprobamos muy de cerca en los años 1990, cuando el cometa Shoemaker-Levy hizo aparición y sabíamos que no solamente era peligroso, porque los asteroides y los cometas suelen estar en órbitas muy estables, pero no falta uno que otro rebelde que de pronto sale de esas órbitas y entra en un movimiento muy excéntrico y puede atravesar el plano de la órbita terrestre, con lo cual la posibilidad de una colisión es más que real. Este cometa, bastante peligroso, no terminó encontrándonos en el camino de la órbita de la Tierra, lo cual habría sido totalmente una catástrofe de niveles mundiales, sino que fue justamente la masa, la gran masa, el tamaño de Júpiter el que terminó atrayendo a este cometa y terminó colisionando con Júpiter. Le dejó unos moretones, como pueden ver ahí en la imagen de abajo, pero pues nada que no pasaran un poco de tiempo y se le borraran las heridas. Bien, en este sentido, digamos que la mitología es necesario conocerla. La astrología un poco es la hermana mayor de la astronomía y es bueno tener en cuenta cuál es el rol que ha jugado, así que vamos a perdonarle a Gustav que la obra haya estado basada no en la ciencia, sino en el misticismo. No importa, la obra es fabulosa. Pero otros astros siempre han sido asociados con deidades, y no por cualquier razón, en verdad, con mucha razón, como el Sol, el dios Helios y Dios en todas las culturas antiguas, y la Luna misma, que sabemos que ha jugado un rol importante en la aparición de la vida en la Tierra y la supervivencia de esa vida. Así que por ese lado no tenemos ningún problema. Quiero mencionar unos pocos personajes, pero extremadamente notables, que han asociado ya sea las matemáticas, la astronomía o la física con la música. Pitágoras es el primero de quien sabemos, de quien tenemos noticias fehacientes, que estudió la escala musical. Al parecer se puso a hacer experimentos sobre el uso de martillos con diferentes masas y se daba cuenta que las tonalidades tenían una relación dependiendo si era 2 o 3 veces más masivo un martillo que otro al golpearlo contra un yunque, y desde ahí empezó a crearse o a estudiarse la escala musical. Acuérdense que Pitágoras
no estaba tan convencido de la idea del universo compuesto de 4 elementos. Para él había un ente adicional que eran los números. Los números era como el espíritu del mundo, el mundo conceptuado como lo llamaríamos ahora el universo, y pensaba que los números jugaban un rol fundamental. Y para él, que se sabe que le interesaba la música, era un elemento fundamental. Después ahí pongo un salto cuántico hasta el siglo XVII, bueno, siglo XVI, finales de los 1500. Vincenzo Galilei es más conocido, es más famoso por ser el papá de Galileo. Sin embargo, pocos solemos saber acerca de la relación que tuvieron los dos. Vincenzo, músico muy famoso, y Galileo, que se fue por el lado primero de la medicina y luego de las matemáticas y la astronomía. Pero al final de la vida de Vincenzo establecieron una relación muy íntima en donde los dos tocaban juntos, y Galileo tomaba elementos de los estudios que había hecho su padre sobre la longitud de las cuerdas y las diferentes frecuencias que generaban. Hizo muchos estudios acerca de materiales y diferentes instrumentos, y esto le fue dando ideas en la mecánica. Pero para estudiar mecánica y el movimiento de los cuerpos, por ejemplo en caída libre, pues no dejaba caer estudiantes de la Torre de Pisa, pero comprobó experimentalmente que si dejabas caer 2 objetos con diferente masa, caían igualmente, cosa que se había mantenido bajo una falacia, que el más masivo caía más rápido. Pero no tenía manera de medir los tiempos. Y ahora he aprendido que los músicos son capaces de diferenciar fracciones de tiempo alrededor de 1/10 de segundo, mientras que el resto de los mortales no podemos diferenciar un fenómeno que tiene 1 segundo de separación. Y entonces este oído, porque Galileo también era músico, le ayudó muchísimo a hacer algunos de los descubrimientos que hizo en la última parte de su vida sobre física experimental. Kepler también fue una persona completamente dedicada al estudio de la armonía, de las matemáticas y del movimiento de los planetas, pero él pensaba que esto no eran independientes estos fenómenos, y en realidad estaba en lo cierto. Hoy sabemos que hay un fenómeno que se llama resonancia en física, que hace que los periodos orbitales de los planetas sean múltiplos, no enteros, pero fraccionarios, de las órbitas de los otros planetas. Así que no estaba equivocado. Él inicialmente pensaba más en la geometría, intentaba meter cuerpos geométricos para poder encontrar las ecuaciones del movimiento. Finalmente no fue por el lado geométrico, pero sí encontró las ecuaciones algebraicas que describen el movimiento de las órbitas planetarias. Ahí anoté lo que se llama el quadrivium, que eran como las materias dentro en la Edad Media, a finales de la Edad Media, que eran, digamos, las materias que iban dentro de las matemáticas. Y si se fijan, además de la aritmética, la geometría y la astronomía, estaba la música dentro de las disciplinas, digamos, claro, aquí el conocimiento se daba por filósofos, pero era, digamos, las materias científicas. Esto me parece muy impresionante, y Kepler era alguien que se manejaba en todas estas áreas. No quise brincarme a William Herschel y su hermana Catherine. Carolina, su hermana menor Carolina. Curiosamente, William Herschel es quizás el astrónomo británico más famoso de la historia, pero pocas personas saben que originalmente ni era británico ni era astrónomo, era músico de formación, y muy buen músico, por cierto. Pero los horrores de la guerra de los 7 años le hicieron migrar a Inglaterra, y su hermana Carolina le siguió unos años más tarde. Bueno, William se fascinó por la astronomía, y su hermana, curiosamente, al tiempo que su hermana llegó con él a Inglaterra, fue cuando él hace este viraje en su actividad principal.
sería interesante ir a ver históricamente qué influencia tuvo ella, que hizo muchísimos descubrimientos al lado de su hermano. De hecho, construyeron el telescopio, pues el más grande de la historia en su tiempo, y el que hizo más descubrimientos a finales del siglo XVIII. Por ahí en 1789 comienza a funcionar un telescopio con un espejo de bronce, no era de vidrio, reflector, lo cual era toda una hazaña, de más de 1 metro de diámetro. No nos dice mucho, pero para la época es impresionante. Bueno, los descubrimientos que hicieron los dos fueron fascinantes. Y algo que me queda claro de todo esto es que muchos de los científicos y académicos que yo conozco, incluso profesores míos, eran aficionados serios a la música. No todos tuvimos esa suerte, yo toco la puerta desafinado, pero muchos académicos, Einstein quizás es uno de los más famosos, no se sabe qué tan bueno, ahí parece, hay opiniones de que era más bien malito tocando el violín, pero lo llevaba a todas partes, y de que le ayudó a inspirarse, parece que no, ahí sí no hay ninguna duda. Un ejemplo mucho más reciente es un guitarrista famoso allí de los 80, ¿verdad?, que había hecho estudios de física y astronomía, y después llegó un cantante allí, se lo llevó a hacer rock en los 80, ¿verdad? Brian May. Pero lo que no muchos saben fue que en la década de los 2000 regresó a terminar su doctorado, con honores, por cierto, el guitarrista de Queen. Así que esta mezcla, no hacía música clásica, por supuesto, pero esta sinergia entre las dos disciplinas me parece que es fascinante. Bueno, ahora sí, solo 2 minutos acerca de ciencia. Bueno, no tengo que convencerlos de todos los descubrimientos. Piensen que en la época de Galileo, él habría vendido su alma al diablo por saber a qué distancia se encontraba el Sol. O sea, un número que le daría la idea del tamaño del mundo. Piensen que en esa época se consideraba que la esfera que contenía el Sol y los planetas nos daría una idea del tamaño de lo que ahora llamaríamos el universo. Bueno, solo unos 3 siglos después teníamos todos los elementos, y unas décadas más tarde no solamente tenemos esos números, sino sabemos que el universo es infinitamente más grande, o casi infinitamente más grande, porque si hay un matemático aquí me va a regañar. Y no solo eso, sino que hablando de los planetas, es una de las pocas ramas de la astrofísica en donde sí podemos experimentar, porque ya hay un número de misiones que han visitado los diferentes planetas, satélites y sondas que están orbitando alrededor incluso del Sol. Sabemos perfectamente por qué fueron visibles auroras boreales hace unas semanas, hasta en el norte de México. Se vieron muy rojas. Si alguien tiene pregunta de por qué, lo platicamos después. Pero eso es alucinante. Y esto fue justamente por las manchas solares que no todos pudimos ver hace un ratito porque se nubló. Aquí debo hacer un paréntesis, es una disculpa, pero hasta los telescopios más grandes del mundo son vulnerables a cerrar debido a las nubes y a la lluvia. Entonces, pues nuestro telescopio también. Así que, pero más tardecito, si no llueve, son bienvenidos todos. Bien, entonces a lo que voy es a que en pocos siglos, llevamos 4 siglos de ciencia, a partir justamente de los bloques puestos por Galileo, Kepler, Copérnico en esa época, y ahora nos parece tan normal tener muestras del suelo de Marte, de Venus no, porque es extremadamente caliente, pero ha habido naves que se han posado, se destruyeron en muy poco tiempo debido a la presión y a la temperatura de más de 600 grados y como 20 atmósferas terrestres, una cosa brutal. Pero sabemos lo que ocurre casi en cada rincón del sistema solar. A pesar de eso, cerca del 60% de la población en Estados Unidos, que es donde les gusta mucho hacer estos estudios, sigue leyendo los horóscopos y creyendo en la astrología. Bueno, sí, ese es tema de otra mesa que ya organizaremos. Pero quiero concluir con lo siguiente. Creo que la ciencia y la música se deben una a la otra.
una vez que la música ha inspirado a tantos académicos, a tantos científicos, la ciencia recientemente ha sido capaz de estudiar la propagación del sonido, la generación de diferentes materiales. Las ovejas deben de adorar a los físicos porque antes las correteaban para hacer las cuerdas de los violines, si mal no estoy enterado, y ahora podemos hacerlas todas de materiales sintéticos, diferentes formas de la caja de resonancia, incluso geometría de las salas de conciertos y materiales reflectores, con un largo etcétera. Sin embargo, creo que la música es más que un fenómeno físico, y de eso creo que estamos todos muy agradecidos. Creo que uno de los máximos misterios es la inspiración artística, y por el bien de la humanidad yo creo que no va a llegar ni la inteligencia artificial a reproducir ni la música con esa inspiración humana, ni la ejecución tampoco. Por eso creo que le debemos muchísimo a los músicos que nos visitan acá. Y una última reflexión sería que yo espero que esta relación continúe. Los descubrimientos científicos van ahora mucho más allá del sistema solar. Hay objetos con que rotan de una manera tan armoniosa, que son inspiradores en verdad. La formación misma del universo y de los elementos químicos que nos conforman, creo, y seguramente está en la mente de muchos músicos, y seguramente muchas sinfonías vienen en camino inspirados por estos fascinantes objetos del cosmos. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para unas preguntas, ¿verdad? Para la maestra. Sí, no sé si sabes que se observaron auroras boreales en México, en el norte de México, pero se observaron de color rojo. Todas las fotos que se mostraron son de color rojo porque en sí las auroras son un fenómeno de interacción entre partículas cargadas que vienen del Sol, ese viento solar, que cuando tiene erupciones, el Sol ahora está en una etapa de mucha actividad. Es un periodo de 11 años, no se va a acabar el mundo, no se van a romper los satélites con las comunicaciones, pero cuando hay eventos erupciones muy energéticas, sí pueden afectar temporalmente algunos satélites de telecomunicaciones, y el número de auroras es muy alto. No sé, seguramente en Alemania sí, también, pero en verde. Exacto, pero cuando vas más al norte ves el color original, es una especie de fluorescencia, es ionización de partículas en la atmósfera, y dependiendo del tipo de elementos químicos de nuestra atmósfera generan una radiación de distinto color. Por ejemplo, las lámparas antes que eran de sodio, de mercurio, tenían colores diferentes, o las de neón que se usaban en las discotecas, para los que tenemos más de 30 años. Los muy jóvenes no saben qué es eso. Entonces, ya nadie aquí más que yo. Entonces, el color depende de los elementos químicos. La cuestión es que cuando tú los observas más cerca del ecuador, tú ves esta luz verde a través de una capa de atmósfera muy, muy gruesa. Es lo mismo que el Sol. El Sol al mediodía lo ves blanquito, amarillo, y conforme se va hacia el horizonte se va poniendo más rojo. Si no hay nubes, claro, como ven. Entonces, eso es lo que pasó con las auroras, que se ven verdes. Si estás muy al norte, están a 45 grados de latitud, y aquí estábamos a menos de 30 grados, pero ya fue fascinante. Aquí no se vieron, pero sí en la parte norte de México, y casi todas son de color rojizo, ¿sí? Hace algunos años vi una conferencia donde atribuían a cada planeta un tono, un sonido, y creo que después dijeron que no era real, pues, pero sí debe existir este planteamiento. No sé si nos podría... Sí, Kepler estudió muchísimo. Él hablaba de armonías, polifonías, porque digamos que en la época de Kepler se logró
establecer el modelo copernicano, o más bien heliocéntrico, porque en realidad ya los griegos y seguramente otras culturas entendían que el Sol estaba fijo y los planetas estábamos vueltos alrededor. Una vez que esto estaba bien entendido para Kepler, midió los periodos de órbita de cada planeta y tiene una frecuencia asociada. Ahora entendemos que todo en el universo se mueve, pero no todos son movimientos armónicos. Otros son fenómenos totalmente estocásticos, muy aleatorios, como las órbitas de algunas estrellas, por ejemplo. Pero las órbitas de los planetas, se dio cuenta no solamente que tenían periodos constantes, pero además cambian de velocidad, con lo cual podía asignarle cambios en la tonalidad. Esto no lo podemos traducir a un sonido, sin embargo, sí que se hablaba de las frecuencias y las politonías generadas por cada una de los sonidos, que no eran sonidos, sino las frecuencias del movimiento de los planetas, lo cual en verdad es fascinante, aunque no podamos traducirlo a una sinfonía directamente. Para eso necesitamos al ser humano y la inspiración, ¿verdad? Gracias. Catherine, esta obra podría ser considerada una sinfonía programática. Sí, creo que sí, in some way. I wouldn't really call it programmatic, because a program is almost like a story or a plot, and actually it's just a description. Nothing really happens. There's no journey in each movement. So in a way it is, but maybe we could say it's two-dimensional instead of three-dimensional, something like that. It's a character piece. I would say more it's a tone poem rather than a programmatic movement or a symphony. But definitely it has a lot of in common with a programmed symphony. It's just maybe one, like if you have a film, it would be one shot of a film, and then it would stop. And to have the whole story, you'd need to continue. But it's an interesting way to think of it as a program music, maybe in two dimensions instead of three, just like a photograph or an image or a character or an emotion that you have for 3 or 5 or 7 minutes in each movement. Good question though. Good thought. Me gustaría preguntar si el compositor tenía alguna relación con la Royal Society o algún vínculo con alguna sociedad científica que tuviera estos conocimientos astronómicos, o alguna incluso relación con el posible neoplatonismo en su composición. Si supieran algo al respecto. Yeah, I don't think so. I did try to find out about Holst and his relationship to science. But to be honest, I couldn't find very much. I think it was a much more romantic idea of the planets, and it was total astrology that he was interested in, and these characters, the kind of cliche character of each planet, as far as I know. I mean, you can research everything, of course, and but I did try, and I don't think there's much connection at all, unfortunately. If only there was, would be even better for this talk. But I couldn't find anything. Sí, mira, para los años en los que se realizó la composición, a nosotros, en nuestra escala de tiempo, nos parece que pues casi tiene un siglo, ¿no? Pero el conocimiento que existía para la época era impresionante. Se tomaban espectros, digamos, pasar la luz a través de prismas, y se podía estudiar la química de los objetos. Ya se podían estudiar elementos químicos que existían, por ejemplo, en nebulosas que ni siquiera estaban dentro de nuestra galaxia.
En el caso de los planetas, principalmente Júpiter y Venus, que son muy brillantes en el cielo, ya se sabía que había elementos químicos conocidos, algunos. Acuérdense que el helio todavía no se conocía aquí en la Tierra, se le llamó helio porque se descubrió en el Sol, y ahora hasta los globos de Día del Niño tienen helio. Pero lo que quiero decir es que el conocimiento era en verdad ya bastante avanzado, y la astrología ya estaba completamente separada de la astronomía para esa época. Entonces, sí, creo que yo tampoco, que sepa, estaba en la academia, en la parte académica. Do you read horoscopes? Sometimes. I have a Only the very... good ones. You're going to be rich and things. Oh, you are. Bueno, no, de hecho, no los leo, yo hago cartas astrales. Whoa. Yo tengo una pregunta, si puedo, tengo derecho. Una pregunta para la maestra. Nunca había estado tan... Bueno, sí, en una ocasión he estado cerca de una directora, pero ¿nos podría decir cuáles son las obras que más le emociona dirigir o que le ha gustado dirigir? Shall I... No, you understand everything. The pieces that you enjoy the most. Yeah, this is one, definitely. But you know, it depends on so many things. It depends on the orchestra so much. You know, I love Mahler, for example, symphonies of Mahler. But if the orchestra there's not such a good contact or something, then you won't enjoy it so much. I know I'm not such a fan of whatever other. I mean, I love most music. Mahler, Mozart, Haydn are my favorites. But a lot of the time it depends on the whole week. You know, I travel a lot, and I'm always meeting new people. You know, on a Monday morning, you're in a new place, and you go to rehearsal and you say, "Hi, I'm Catherine," and then you see like 90 people staring at you, and you think, "Oh, I hope they're gonna like me." And sometimes they don't. No, of course you do. You do your work. You know, you rehearse and you repeat things, and then you talk to people, and normally we have a very good connection. I myself was an orchestral musician. I played the bassoon for 15 years in orchestras, so I know about playing in orchestras a little bit at least. Most conductors didn't play for so long in orchestras, so I know exactly if the orchestra needs coffee break, or if I'm talking too much, or if I'm not talking enough, which is never. So it really depends on the orchestra mainly, but also, you know, the whole feeling of the week. You have these 4 or 5 days to go from not knowing anybody to becoming really almost friends. Even if you don't speak to somebody, you share this experience of working on a piece, then having a concert, and it's an amazing connection. And then you go away and you think maybe we'll never see each other again. But certainly the planets, Mahler symphonies, Mozart's symphonies, operas of Mozart, Richard Strauss, I love. How could I miss out Beethoven? I mean, of course, Beethoven's symphonies of Beethoven, the high points of creation. Next week I'm conducting, so lucky for me to conduct Don Giovanni by Mozart. And this is a masterpiece for me, like Mona Lisa, or something, you know, or this, or this. You know, it's the same kind of thing. It's something that we're looking at like, I can't believe this thing exists. It's so special, and it's a privilege as a musician to have these pieces, you know, in your hands, and be able to create them with the wonderful musicians that I'm lucky enough to work with. I know that didn't really answer the question, but yes. Creo que somos muy afortunados de que you're going to play one of your favorite. Yeah, exactly. Yeah. Maestra, would you like to tell us what you feel to play some Mexican music this week, along with that wonderful piece of music of your own country? How do you feel about that? Is it peculiar or is it just...
No, it's very special. It's such a good question. I'm so sorry that I didn't mention this, of course. I know it's about the planets. But the first two pieces, we're playing two so interesting Mexican pieces. Sense Maya, which is famous Mexican piece for the Vueltas. The first time that I conducted it, although it is a famous piece, I've heard it a lot, and I think it's a really fantastic piece. It really reminds me of Stravinsky, Rite of Spring. It's very rhythmical. It had this amazing energy. And it's very special for me to be playing this piece with a Mexican orchestra. And you can really tell the orchestra knows it. And I asked today, who is playing the piece for the first time? It was only me. Everyone else played it before. So, and it's you can really feel it. It's so rhythmical. And it's so interesting when the orchestra knows a piece, and then I work with the orchestra, but actually the orchestra knows it so well. It's a privilege in this way. And the other piece is also interesting. We have to rehearse it tomorrow a little bit more. But it's this piece by Graciela Agudelo, which depicts la selva, the jungle, and she uses incredible methods to create these sounds of the jungle. And if we can really find the way of doing what she wanted, you can actually hear again, like a tone poem, the sounds of the jungle. You've got the drums and the kind of the rain or the thunder, and then you've got little birds like all of this, and insects in the percussion. If we even have a palo, a rain stick. It's an instrument like a long piece of wood, but it's got little things inside, like, and when you turn it over, it goes like, and it totally sounds like the rain in the jungle, I think. I've never been to a jungle, really. I imagine it sounds like that. I don't like spiders, so I don't really want to go to a jungle. But again, a really special experience to be playing these two Mexican pieces with a Mexican orchestra. I'm very grateful for this program, which is really combines one of my favorite English pieces with two Mexican pieces that I didn't know. And I'm English in Mexico. Thank you again also for speaking English or understanding my English. So it's really a wonderful program, and I'm very, very happy to be doing it here with this orchestra. Quizás dejamos descansar a Catherine, que ha tenido una... No, desconfido. Aquí quiero mencionar también que no sé si hemos tenido mujeres directoras invitadas. Sí, pero creo que cada vez que tenemos personajes femeninos son inspiradores. Yo creo que es parte de la razón por la cual se vendieron los boletos tan rápido. No more tickets. Así que, pues muchas gracias, Catherine, otra vez. Muchas gracias.